En 1937 el mundo estaba inmerso en la Gran Depresión, una crisis económica global que había comenzado en 1929. Los efectos de la depresión se sentían en todo el mundo, con altas tasas de desempleo, pobreza y dificultades económicas generalizadas. En el contexto español, 1937 fue un año crítico durante la Guerra Civil Española. El conflicto enfrentaba al bando republicano, que contaba con el apoyo de fuerzas comunistas, socialistas y anarquistas, contra los nacionalistas liderados por Franco, respaldados por Alemania e Italia. La guerra dividió profundamente a la sociedad española y llevó a una brutal lucha por el poder político e ideológico. Durante este año se produjeron importantes acontecimientos bélicos como la batalla de Guadalajara y el bombardeo de Guernica. La Guerra Civil Española también trajo la atención internacional, ya que se convirtió en un campo de pruebas para las nuevas tácticas militares y de armamento, con consecuencias devastadoras para la población civil. En el ámbito mundial, en 1937 también estuvo marcado por la creciente agresión militar de Japón en Asia Oriental, con su invasión de China y los horrores resultantes de la masacre de Nankín. Estos eventos contribuyeron a las tensiones internacionales que eventualmente desembocarían a la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El inicio de la guerra. Nos situamos el 19 de julio de 1936, cuando Emilio Mola convoca una reunión con los alcaldes de la provincia de Navarra. El 22 de julio bombardean Ochandiano, donde mueren 61 personas, de las cuales 24 niños, y hay 80 heridos de gravedad. Sin embargo, la campaña contra el País Vasco no empieza hasta la llegada de la ayuda italiana y alemana. El 23 de julio, las tropas carlistas entran en Guipúzcoa sin encontrar apenas resistencia, y Mola inicia una campaña para conquistar Irán y San Sebastián. George Steer, el corresponsal de The Times de Londres, señalaba las amenazas hechas por los rebeldes mediante panfletos. El 3 de septiembre, la milicia de Irán se rinde y miles de refugiados huyen a Francia. El 13 de septiembre, las tropas rebeldes y carlistas ocupan toda la ciudad. Pero al final de mes, toda Guipúzcoa se encontraba en manos de Mola. San Sebastián fue la ciudad con más ejecuciones dentro del País Vasco. El 22 de marzo de 1937, el generalísimo presenta al general Quindelán, el jefe de las fuerzas aéreas rebeldes, un esbozo de sus planes para atacar y conquistar Bilbao. El 23 citó a Mola en Salamanca y el 24 y 26 de marzo se llevaron a cabo las últimas reuniones donde se ultimaron los detalles de la operación. Capítulo 2. La campaña del norte. Mola formó un gran ejército con unidades africanas y brigadas mixtas hispano-italianas. El 31 de marzo, Mola llegaba a Vitoria para dar los últimos retoques a la ofensiva y emitió una proclama por radio impresa en panfletos que decía: «Si vuestra sumisión no es inmediata, arrasaré Vizcaya, empezando por las industrias de guerra. Tengo medios sobrados para ello». Ordenó la ejecución de 16 prisioneros, entre ellos el alcalde Teodoro González de Zarete. Ese acto llegó seguido de un gran bombardeo en el cual destruyó la población de Durango. En total murieron 336 personas. Durante los siguientes días hubo desacuerdos entre Mola y los generales Sperle y von Richthofen. La tenaz resistencia vasca seguía pesando una lavada factura a las fuerzas atacantes. El 12 de abril, Franco le pidió a Sperle llevar los aviones que no usaba en el norte a Madrid, pero Sperle, que tenía órdenes de Berlín de no dividir sus fuerzas, se ofreció a abandonar la campaña vasca y transferir toda la Legión Cóndor a Madrid. Finalmente, Franco le ordenó que permaneciera en el norte. Capítulo 3. El bombardeo y sus responsables. El 20 de abril, los rebeldes emprendieron la segunda fase de su ofensiva. El 24 de abril, tras un despiadado bombardeo, las fuerzas vascas empezaron a retirarse. La noche del 25 de abril, la radio rebelde de Salamanca transmitió la siguiente amenaza: «Franco está a punto de asestar un poderoso golpe contra el cual toda resistencia será inútil. Vascos, rendíos ahora y salvaréis la vida». La mañana del 26 de abril, von Richthofen organizó una serie de bombardeos destinados a obstaculizar el repliegue de las fuerzas vascas. Entre las 4:40 y las 7:45 de la tarde del 26 de abril se atestó en la pequeña población de Guernica un golpe que se ajustaba a la amenaza de Mola. La ciudad carecía de defensas antiaéreas y fue aniquilada en 3 horas. Del relato del padre Alberto Naindía, testigo ocular, se desprende el horror que sufrieron quienes se hallaban en Guernica, y estas son algunas de las cosas que dijo. «Era lunes y día de mercado. Pasábamos cerca de la estación cuando oímos una explosión de bomba, a la que siguieron inmediatamente otras dos. Era la primera experiencia de guerra en Guernica.
El pánico de los primeros momentos conmovió a la población y a los aldeanos llegados al mercado semanal. Notamos un excitado alboroto. Durante más de 30 horas se sucedieron oleadas de bombarderos de aviones con bombas incendiarias y de aparatos sueltos que bajaban a unos 200 metros de altura para ametrallar a las pobres gentes que huían despavoridas. Todas las cunetas y zanjas estaban llenas de gente que quería esconderse o protegerse contra el ataque mansalva de la aviación enemiga. Muchas ramitas de árboles y abundante tierra caían sobre nuestras cabezas cada vez que explotaban bombas a nuestro alrededor. Habían sido aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Guernica ardía. No veíamos mucho fuego durante las 2 primeras horas porque era de día y tras el humo ocultaba las hogueras. El día después del bombardeo, el padre Onaindia escribió una apasionada carta al cardenal Goma. Al final de la carta, Onaindia rogaba a Goma que hiciera algo para impedir que se ejecutaran las amenazas transmitidas por Radio Rebelde, según las cuales Bilbao sería el siguiente objetivo. El teniente coronel Emilio Gómez de Villar, comandante de las Brigadas de Navarra, escribió una carta a un alto mando el 11 de mayo de 1937, en la que se quejaba de los daños sufridos por Guernica a causa de las bombas y del posterior saqueo. Capítulo 4. El telegrama de Stier. La destrucción de Guernica quedó grabada a fuego en la conciencia europea como el gran crimen de Franco, más que el asesinato de Lorca o la matanza de Badajoz. La ira quizá no habría perjudicado tanto si no fuera por el sacerdote vasco Alberto Orandina y 4 periodistas, el australiano Noel Monks del The Daily Express, el escocés Christopher Holm del Reuters, el sudafricano George Stier del The Times y el belga Matthew Coman del rotativo parisino Ce Soir. La mañana después del bombardeo, Stier entrevistó a los supervivientes y el 28 de abril publicó su extenso artículo en el The Times y fue reproducido por el New York Times más tarde. Gracias a su tono comedido y poco sensacionalista, fue una de las crónicas más importantes de la guerra civil. El artículo se llamaba La tragedia de Guernica, ciudad destruida en un ataque aéreo. Relato de un testigo de nuestro enviado especial a Bilbao el 27 de abril. Capítulo 5. El humo de las mentiras. El servicio de prensa extranjera de Franco negó inmediatamente que el bombardeo se hubiese producido. Se publicó un comunicado diciendo que debido al mal clima sus fuerzas aéreas no habían podido despegar y que no había ningún avión extranjero en la España rebelde. La controversia convirtió la ciudad en un símbolo fundamental de la guerra, inmortalizado en el cuadro de Pablo Picasso. Virginia Coles, una periodista estadounidense, visitó Guernica y junto con Ignacio Rosales, otro jefe de prensa rebelde, y escribió inmediatamente después: llegamos a Guernica y encontramos un solitario caos de madera y ladrillo como una antigua civilización que están siendo excavadas. Solo había 3 o 4 personas en la calle. Acompañada de Rosalles, mi escolta oficial, me encontré un anciano que estaba despejando escombros y le pregunté si se encontraba en la ciudad durante la destrucción. El hombre asintió y cuando le pregunté qué había sucedido agitó los brazos y afirmó que el cielo se había oscurecido